Muchas buenas tardes. Estoy viendo que ya la mayoría ya se registró en Didactic para el curso. Tengo ahorita, déjenme checar, ¿cuántos tengo en lista? Tengo 26. Wow, subió bastante. Bueno, les recuerdo que hay una actividad pendiente que hay que entregar el lunes, que es los ejemplos de lazo abierto y lazo cerrado. Por ahí les dejé algunos tutoriales en YouTube para poder darse una idea más visual de lo que estamos hablando. Creo que están bastante didácticos. Uno está en español, los otros 3 están en inglés, pero creo que están con una dicción bastante clara. Y entonces les retomo. La tarea para el lunes es entregar una descripción de un sistema en lazo abierto y otro en lazo cerrado. ¿Ok? Y para cada uno de esos lazo abierto y lazo cerrado hay que encontrar quién es la variable controlada, la manipulada, ¿ok? Y dibujar de forma esquemática sus componentes e interconexiones. Una cuartilla, por favor. Y cada persona tiene que entregar un reporte individual. ¿Ok? Entonces, no sé si hubiera alguna duda de eso, muchachos. Voy a tomar lista hasta el lunes, el martes, la siguiente semana, porque todavía hay algunos procesos de altas y bajas. Entonces, quiero hacerlo hasta que ya todo el mundo esté en alta. ¿Sale? Entonces, les recomiendo, los que no los han visto, son 3 videos que están aquí. ¿Ok? Y entonces, de una vez, quiero empezar a revisar lo que sería la unidad 2, que es la unidad de transformada de Laplace. También les dejé algunos tutoriales que están aquí acerca de la transformada de Laplace. Son bastante didácticos, pero lo que encontré de mejor calidad está en inglés. Entonces, ahí van a tener que desquitar sus horas en el DUI. Está bastante didáctico también, la verdad, están muy bien hechos. La verdad, sí se los recomiendo. Me gustaron bastante. Y pues la idea es que les puedan dar una visión alterna a lo que veamos aquí en clase. Bueno, entonces déjenme ver. ¿Pueden todos ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en lo que sería la unidad 2. Bueno, no hay dudas de la tarea, ¿verdad? Antes, para descartar esa parte. ¿No? ¿Nada? Ninguna. Todo bien, profe. Oh, bien, ok, sale. Bueno, entonces, en el contenido vamos a ver primeramente qué es, cómo se define, la transformada de algunas funciones particulares, la tabla de transformadas, propiedades y algunas propiedades, bueno, más bien, cómo aplicar las fracciones parciales para encontrar la transformada de Laplace inversa. Bueno. Espero que esta no sea la primera vez que ustedes van a escuchar de la transformada de Laplace. Esta es una herramienta que primero debían de haber revisado en su curso de ecuaciones diferenciales. Por ahí vamos a ver que es una herramienta muy útil para cuando ustedes quieren resolver una ecuación diferencial ordinaria que tiene condiciones iniciales, coeficientes constantes. Y también debieron de haberla visto en su curso de señales y sistemas. Entonces, digamos, esta sería la tercera interacción o aplicación o uso de esta herramienta dentro de sus cursos, ¿sale? Para nosotros va a ser muy importante. Como viene aquí, es una herramienta matemática para analizar tanto señales como sistemas y, recalco mucho, lineales. ¿Ok? No cualquier sistema. Son los sistemas lineales. Okay.
es una transformada. Y a ver, vamos a entender qué es una transformada. Una transformada nos lleva de un dominio hacia otro. O sea, imagínense lo que es la definición clásica de lo que es de ir de tiempo a frecuencia de un dominio hacia el otro, que es la transformada de Fourier. Aquí la transformada de Laplace es una generalidad de la transformada de Fourier. De hecho, en el video que les recomiendo mucho, de los que coloqué en las notas, pero en Didactic, este primero, este de Laplace Transform, viene la relación entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace, excelentemente explicada. Entonces, por ahí sí se los recomiendo que lo vean ahorita el fin de semana. Es cortito, son 15 minutos, algo así. Bueno, una de las utilidad o aplicaciones más comunes es lo que ustedes ven en ecuaciones diferenciales que les comentaba, que es resolver la ecuación diferencial. Es decir, vamos a ir de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Y eso es lo que permite la transformada de Laplace. Siempre es más fácil buscar resolver una ecuación algebraica que una diferencial. ¿Sale? Ecuaciones algebraicas son las que ustedes ven desde la secundaria, desde la prepa, donde tratamos de buscar las raíces y en función de las raíces podemos generar la solución. Acá es evitarnos trabajar con el tiempo y llegar a un dominio nuevo donde todos son ecuaciones algebraicas. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos aquí en la clase, pero es una de las aplicaciones, digamos, más connotadas que ustedes van a ver y que ven en ecuaciones diferenciales. Bueno, ¿cómo se define? ¿Cómo es la notación? Fíjense, la definición de la transformada lo vamos a denotar por esta letra caligráfica L, esta como L, y entre llaves vamos a poner la función en el dominio del tiempo. Esta transformada, aquí trato de mostrarles gráficamente qué es lo que hace. Lo lleva de dos dominios, del dominio del tiempo al dominio de las funciones que dependen de una variable en los números complejos. Entonces, van del dominio de tiempo a funciones complejas con la transformada de Laplace y también tenemos un regreso. Tenemos una manera de regresar de funciones complejas a funciones en el tiempo. Esta transformada es una transformada basada en una integración. Si se fijan aquí está la transformada de f de t. Generalmente utilizamos esta notación, es decir, la transformada en el tiempo lo lleva a una nueva función, pero que depende de la variable s, donde la variable s es una variable que vive en los números complejos. ¿Ok? ¿Y cómo se lleva ese proceso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una de las transformaciones que se basa en una integración, igual que la transformada de Fourier. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar en el rango de tiempo positivo la función, pero no la función la vamos a integrar con respecto de una función que se llama kernel, que es un kernel exponencial. Esta función kernel depende de dos variables, s y t. Entonces, exponencial de menos st. Entonces, cuando ustedes integran, fíjense que van a integrar con respecto del tiempo, van a emplear esta regla que vieron en integración. Cuando ustedes integraban, todo lo que no fuera la variable de integración era constante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que sustituimos la función y todo lo que no tenga tiempo va a ser una constante. Entonces, es decir, que al integrar con respecto al tiempo, lo único que nos va a quedar es la dependencia con la variable s. ¿De acuerdo?
Entonces, esto les digo, es... no sé, ¿quieren que veamos un ejemplo? Así muy sencillito. Claro, profe. A ver, vamos a ver aquí, vamos a predicar esto aquí. Aguántenme ahorita que nada más que se abra esto. Listo. Miren, esta aplicación me gusta mucho porque ustedes pueden escribir aquí, es como si estuvieran un pizarrón. Imagínense que ustedes tienen la integral de 0 a 1 de x por y Se me hace que no diferencial vemos, de... profe. Perdón. ¿Mande, mande? Se me hace que no vemos. Estamos viendo todavía el PDF. Ah, ya está. Ah, Ya a está. ver, chequen. ¿Sí? Sí, ya. Sí, ya. ¿Listo? Ok, bueno. Imagínense que ustedes tienen esta integral. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Es una integral que tiene dos variables, x y y, pero ustedes están integrando con respecto de x. Entonces, esto quiere decir que para esta integral, y es una constante. Entonces, si se fijan, cuando ustedes hacen esto... perdón. Ay, Dios mío. No. Esto quiere decir que y puede salir de la integración porque no es la variable con la que van a integrar. Y entonces les queda x de x. Y entonces, si se fijan, esto es igual a y. Y aquí sería x cuadrada sobre 2, que va de 0 a 1. Y entonces, si se fijan, esto les va a dar y. Al evaluar aquí les queda 1 menos 0 entre 2. Esto es y sobre 2. Entonces, esto es lo que nos va a pasar a nosotros en la transformada. Aquí integramos con respecto de x y entonces nos va a quedar ahora una función de y. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos va a pasar ahora aquí. Cuando tengamos el kernel va a depender de s y de t, pero como integramos con respecto al tiempo, nos va a quedar una función de s. ¿Ok? Entonces tenemos esta f de s. Tanto podemos ir como podemos regresar. Ahora, ¿cómo es la transformada inversa? La transformada inversa es bastante intimidadora, vamos a decirlo. Esto es 1 entre 2 pi j. J, acuérdense que es la unidad imaginaria. Es decir, raíz de menos 1. ¿Ok? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es la función, ahora vamos de s a tiempo. Entonces aquí utilizamos el mismo kernel, pero con el signo cambiado. Entonces nada más e a la st y vamos a definir la s como variable de integración y entonces esto les va a quedar una función del tiempo. Entonces esto es ft. ¿Sale? El valor aquí de la integración se tiene que seleccionar de manera muy adecuada, pero en realidad nosotros casi nunca vamos a aplicar esta definición, vamos a hacer algo, un camino alterno para no tener que hacer esta integración que es medio latosa. Okay. Bueno, les comentaba, la variable s va a ser una variable que va a vivir en el campo complejo. Entonces quiere decir que s va a tener una parte real pero también va a tener una parte imaginaria. ¿Ok? Bueno, ¿qué propiedades tiene esta transformada? ¿Qué es lo que lo hace especial? Bueno, tiene dos cosas que la hacen distinguirse. Y es que es biyectiva. Acuérdense que biyectiva quiere decir que tiene inversa. Entonces quiere decir que tanto puedo
ir de tiempo a plano complejo como de plano complejo al tiempo. Y aparte, es lineal. Entonces, eso lo hace muy especial esta transformada. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Ahorita lo vamos a ver enseguida. Quiere decir que si yo tengo la suma escalada, quiero encontrar la transformada de una suma escalada de funciones. Esto es el escalamiento de las transformadas individuales. ¿Sale? Entonces, esto es muy interesante. Les da una dimensión diferente a lo que van a encontrar. Bueno. Cuando hagamos la transformada, vamos a identificar dos elementos particulares en el plano complejo. Vamos a definir lo que vamos a llamar los polos, que van a ser esos puntos en el plano complejo que al evaluar la función se va a infinito. ¿Ok? Son puntos en el plano complejo, ¿ok? Tal que la función o sus derivadas van a infinito. ¿Sale? Y los ceros, a la contraparte, van a ser aquellos valores que cuando ustedes evalúen la función en ese valor complejo, se hace cero. ¿Sale? Entonces, nos van a ayudar mucho más adelante cuando apliquemos esta transformada para sistemas e identificar los polos y los ceros de una transformada en Laplace. Nos van a permitir hacer ciertas manipulaciones y hacernos la vida más fácil. ¿Okay? Entonces, siempre es importante identificar cuáles son esos puntos particulares en el plano complejo donde la función o se va a infinito o se va hacia cero. Entonces, eso lo vamos a llamar polos y le vamos a llamar ceros. ¿Okay? Bueno, y esto lo que los lleva es, en el plano complejo, vamos a definir el mapa de polos y de ceros como ese diagrama en el plano complejo, donde vamos a colocar una cruz para los polos y una bolita para los ceros. ¿Sale? Entonces, una vez que veamos una función, pues lo que vamos a hacer es definir el mapa de polos y de ceros, y entonces eso lo vamos a definir otra vez. Polos por una cruz y ceros por una bolita. Vamos a ver estos dos ejemplos y vamos a definir lo que es el mapa de polos y de ceros. Entonces, déjenme ver. No sé si algo raro. Ok, bueno, aquí tengo F1 es S cuadrada, S. Aquí lo voy a poner aquí. Entonces tengo F1 de S ¿sale? Entonces fijen, a ver, aquí, ¿dónde hay ceros? ¿Existe un valor de S tal que la función se vaya hacia cero? Sí, profe. ¿Dónde? En cero. En cero. ¿Sale? ¿Existen polos? Sí, profe, pero para ¿Dónde eso están? tenemos que factorizar el denominador, ¿no? Tenemos que encontrar la raíz. ¿Se fijan? Los ceros van a ser las raíces del numerador y los polos las raíces del denominador. Entonces, aquí el polo, pues pueden hacer una cuadrática. ¿Se acuerdan aquí cómo es? Esto es -1 más menos
raíz cuadrada de 1 menos 4, 1 por 1, entre 2 por 1. ¿Sale? Si se fijan, entonces, ¿qué les da? Esto va a ser menos 1 más menos. ¿Qué les queda aquí dentro del radical? ¿Qué les queda? Menos 3. Menos. Entonces, si se fijan, los polos son un par de polos complejos conjugados. Fíjense que el menos 1 lo podemos factorizar y entonces les va a quedar menos 1 más menos j raíz de 3, todo esto sobre 2. ¿Sí? Entonces yo voy a tener polos en menos 1 medio más menos j raíz de 3 sobre 2. O sea, esto es básicamente, si se fijan, esto es menos 0.5 más menos j 0.866, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ok? A ver, ahora, fíjense, vamos a tratar de reescribir esto. Voy a tratar de factorizar mi denominador. ¿Sale? Poner aquí control. Entonces, aquí F1 de S. Fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué valor alfa yo tengo que agregar para que en la primera parte me quede un cuadrado perfecto? Aquí. Ay, no sé color, no quiero. Para que aquí me quede un cuadrado perfecto. ¿Qué necesitaría colocar? ¿Un más uno? ¿Más 1? Sería menos 1, ¿no? ¿Seguros? ¿Con eso tienen un cuadrado perfecto? Tiene que ser una fracción, ¿no? Justamente. Un cuarto, creo. A ver. Acuérdense. ¿Cuánto sería aquí en este ejemplo? Dos por A. Trasladado aquí. Ah, pero aquí me falta aquí. Aquí en este caso es, perdón, 2 por B, ¿cuánto sería? 1. 1. Entonces, ¿quién debe ser B? Un medio. ¿Medio? No. ¿Cuánto sería? Un cuarto, ¿no? Un cuarto. Sí fue lo que dije al principio, pero me confundí ahorita. Sí, fíjate. Entonces, aquí yo tendría que ponerle y lo que voy a hacer es le quito un cuarto para que quede tal cual. Entonces, si se fijan, aquí les va a quedar S más un medio al cuadrado. ¿Y cuánto les queda acá como término independiente? Les quedaría 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí F1 de S
Ustedes lo pueden escribir de esta manera. S más 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y si se fijan, cuando despejan el denominador, cuando traten de encontrar las raíces del denominador como está escrito así factorizado, pues van a ser -1 más menos j raíz de 3 sobre 2. ¿Eso sí lo ven? A ver. Si aquí quieren encontrar las raíces, ¿sale? Déjenme, voy a tener otra página. Traten de despejar la S y entonces aquí les quedaría. Sáquenme raíz cuadrada de ambos lados. Y aquí les va a quedar más menos raíz de menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y entonces si se fijan, esto es más menos j raíz de 3 sobre 2. Me despejan aquí, S es menos 1/2 más menos j raíz de 3 sobre 2. ¿Sale? Y entonces, cuando ustedes quieren hacerme su diagrama de polos y de ceros, entonces el eje imaginario es el eje real. Vamos a tener un 0 en 0 y vamos a tener un par de polos en menos 1/2 ¿sale? Este sería su diagrama de polos y de ceros. A ver, no sé si me cachen. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el otro ejemplo. Aquí, vamos a ponerlo aquí directamente. Este segundo F2, ¿cuántos polos y cuántos ceros tiene? ¿Dónde hay ceros? Chicos, En -2 y -10. ¿correcto? Hay dos ceros en -2 y -10. ¿Y polos? ¿Se fijan? Hay un polo. ¿Sí? Porque aquí cuando ponemos 0, se va a infinito. Tenemos otro polo en -1. En -5. -5. Y tenemos un polo doble en -15. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a dibujarlos. Aquí serían.
Entonces aquí tendríamos, dijimos que tenemos un 0 en menos 2. Y en menos 10. Ok. Y polos, dijimos que teníamos en 0. ¿En dónde más el menos 1? Menos 1. Aquí había otro. El menos 1. Menos 5. Y acá tendríamos... Fíjense, el polo doble lo vamos a escribir como 2 crucecitos. Entonces aquí sería el diagrama de polos y de ceros. ¿Cómo ven? ¿Bien? Todo bien, profe. Vayan haciendo esos ejercicios de tratar de hacernos sus notas. Bueno, esa transformada, les digo, lo lleva del dominio del tiempo al dominio de una función compleja. Hay ciertas cuestiones técnicas para garantizar que esto está bien definido en términos matemáticos, y nada más quiero como que verlos así rápidamente. Tiene que ser una función continua, aunque sean pedacitos, pero acuérdense que quiere decir continuo, que no tiene saltos. Es una función de orden exponencial, que quiere decir que existe un valor para el cual yo puedo encontrar un peso exponencial que haga que esto decaiga hacia cero. Eso es bien importante. Si ven la primera de las tutoriales que les mando, ahí viene por qué es importante esta cuestión que sea de orden exponencial. Y bueno, esas son, digamos que las dos cuestiones técnicas con las que necesitamos lidiar, ¿no? Bueno, voy a dejar aquí. Vemos la siguiente clase, empezamos a ver ya funciones particulares y vamos a ver cómo ir relacionando comportamiento. Básicamente lo que queremos es relacionar el comportamiento en tiempo con la ubicación de polos. Eso es sumamente importante. Tratar de ver la función en S donde tiene un polo y tratar de ver qué significa en el dominio del tiempo. Básicamente, ¿por qué? Porque vamos a querer estudiar todo en este plano complejo y poder identificar el comportamiento en el tiempo. Entonces, vamos a tener que estar haciendo esas equivalencias. Es decir, bueno, si el polo está aquí, se comporta así. Si el polo está acá, se comporta acá en el tiempo. ¿Sale? Esa es básicamente la idea. Y déjenme, me salgo. Y bueno, pues les agradezco su asistencia. A partir de ya el lunes voy a estar tomando lista, ya que tenemos toda la inscripción completa del curso. Y entonces déjenme detener la grabación.